Ok, buenas tardes, tengan todos. Espero que se encuentren bien en sus casas y les doy la bienvenida a otra transmisión de Facebook Live del Sinvestav Unidad Guadalajara. Eh, para los que son nuevos en esta página web o todavía o apenas nos conocen, les voy a dar un pequeño introducción de lo que es el Sinvestav y qué es lo que hacemos, ¿no? Y pues agradecemos a todos los que están atendiendo este Facebook Live, ¿no? Pues en principio, Sinvestav Guadalajara, o Sinvestav Unidad Guadalajara, es el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y estamos aquí en Jalisco, ¿no? Nosotros trabajamos, o ofrecemos maestrías maestría y doctorado en el área de Ingeniería y Ciencias de la Computación. Y nuestro programa de maestría, en este caso, dura aproximadamente 2 años, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del ritmo de cada estudiante. Y pues necesitamos estudiantes que sean de tiempo completo, es decir, que no tenemos capacidad o la modalidad de tiempo parcial. Pues a cambio de este pequeño sacrificio, todos los costos de la educación, colegiaturas, prescripciones, matrículas, están exentos, es decir, todo es completamente gratuito, por decirlo así, y los alumnos que son aceptados en nuestro posgrado, pues son postulados a la beca CONACYT, que es una beca lo suficientemente decente para que el estudiante pueda concentrarse en su formación académica o en su trabajo de tesis, ¿no? Esta unidad en particular tiene 5 áreas de intensificación, que es ciencias de la computación, sistemas eléctricos de potencia, control automático y telecomunicaciones y diseño. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco de un área que es el que trabajamos en diseño electrónico, que es electrónica de alta frecuencia. Y este tema va relacionado mucho con cuestiones de radiofrecuencia, ¿no? Circuitos de alta frecuencia, de radiofrecuencia, señales de radiofrecuencia. Y pues por alguna razón, en mi humilde opinión, pareciera que hay un tipo de prejuicio con este tipo de área. Y debido a que la audiencia de esta charla es para jóvenes que están por terminar o que ya terminaron, ¿no?, recientemente, me pareció interesante pues, hablarles o comentarles de 2 herramientas fundamentales que se utilizan para el diseño de circuitos de radiofrecuencia y que ayudan bastante para evitar complejos cálculos que por ahí mencionan algunas personas, ¿no? Entonces, nuevamente les agradezco su atención y vamos a comenzar, ¿no? Esta plática está compuesto por 4 partes, ¿no? Una introducción, entendiendo los problemas, las herramientas que voy a comentarles, la conclusión. Como dije, es una presentación corta, no es una clase, entonces no se trata de introducirlos técnicamente al tema, pero sí tratar de bajarle esos niveles, ese prejuicio a esta área en particular. Y bueno, como les comenté, electrónica de alta frecuencia lo relaciona mucho con sistemas de radio, que va relacionado o va de la mano con cuestiones de comunicaciones inalámbricas. Y me pareció interesante recalcar el experimento que hizo Marconi en 1897 en una ciudad allá en Inglaterra, ¿no? Marconi tenía la idea de que era posible hacer un sistema de telegrafía sin hilos. Entonces, pues, con la fortuna personal que tenía y con ayuda de ciertos parientes, hizo una transmisión de 3 kilómetros y ese mismo año continuó desarrollando más experimentos hasta que pudo alcanzar una distancia bastante grande, ¿no? Entonces, este experimento a mí me parece bastante importante porque se demuestra por primera vez la factibilidad de hacer una comunicación inalámbrica o una comunicación a gran distancia sin necesidad de un cable, ¿no? Pues quién sabe si Marconi sabía lo que había destapado, ¿no? Porque
esto tiene repercusiones hasta el infinito, ¿no? Tenemos, en el área de electrónica de consumo, tenemos varios productos que necesitan esta misma idea, ¿no? Transmitir una información sin necesidad de un cable, ¿no? Lo vemos hoy en día con los mandos de los videojuegos, los carritos, el control remoto, el drone, los electrodomésticos, gracias a lo que viene de IoT. Tenemos el sector militar, que es probablemente el que más se beneficia de la tecnología de los sistemas inalámbricos. Tenemos comunicaciones inalámbricas, que son obviamente el teléfono celular, pues, las transmisiones vía satélite de programas de televisivos, telemedicina, que cada vez se está haciendo más importante. Tenemos el sector automotriz, ¿no? Que hoy queremos que los cochecitos puedan pues andar sin un piloto, sin una persona. Pues estos coches necesitan tener ojos, y pues la manera de hacerlo es a través de un sistema de radar que necesita un sistema de alta frecuencia, ¿no? O señales de radio, ¿no? Entonces, si pueden ver, podemos sacar más ejemplos todavía, pero digamos que estos son los más, los principales, los que la gente percibe rápidamente, ¿no? Entonces es una industria que genera, pues yo no diría que cientos de miles de dólares, sino que miles y miles de dólares, ¿no? Al año. Lo curioso, o lo irónico de esto, es que, aun cuando es un área que va en crecimiento, la realidad es que hay una escasez de ingenieros con habilidades para el desarrollo de tecnología de RF, ¿no? Y remarco escasez, no porque de verdad no existan, ¿no? O sea, sí existen los ingenieros, o sí existen estas personas, pero son personas que están en la industria y que llevan muchos años trabajando ahí, ¿no? Yo me refiero a escasez a los jóvenes, o sea, no hay suficientes jóvenes que se están preparando para atender los problemas que van a venir en el futuro. La razón o la pregunta obligada, pues el por qué. En humilde opinión, nuevamente, yo veo que hay dos razones fuertes. Una es definitivamente el boom que existe ahora con el desarrollo de software, ¿no? Esas historias geniales de un grupo de muchachos que hacen un software, una app, y tiempo después se vuelven millonarios, pues de verdad, pues es interesante, ¿no? Y eso pues también ha hecho que muchos estudiantes de ingeniería prefieran o se inclinen a estas áreas de software, ¿no? Al desarrollo de software. El otro es las universidades, ¿no? Básicamente, yo creo que a nivel mundial también, son pocas universidades que ofrecen cursos de radiofrecuencia, ¿no? Las pocas universidades que relacionan radiofrecuencia, o que dicen, o que tienen ciertas materias, lo relacionan con tópicos como cálculo de enlace, propagación, eficiencia espectral, sensibilidad de receptores, redes, ¿no? Que si bien estos sí son temas que trabaja las personas de radiofrecuencia, también es importante mencionar que esto es más a nivel de sistema, ¿no? Entonces, en realidad están viendo la parte de sistemas de radiofrecuencia, y pues ahí, de hecho, en inglés es como le acuñan el término de wireless engineering. O sea, probablemente deben estar preguntándose, pues, de qué tipo de ingeniero estoy hablando yo, qué es un ingeniero de RF o a qué me estoy refiriendo. Y básicamente lo que yo me estoy refiriendo es de un ingeniero en electrónica que tenga una orientación al diseño o al desarrollo de hardware analógico. Esta persona debe tener conocimientos, o al menos tener una noción de términos como PAPR, IP3, P1DB, acoplamientos de impedancia, source dot pool, parámetros S, phase noise, group delay. O sea, términos más nuevamente orientados al diseño de circuitos. Y pues formar ese tipo de ingenieros, pues la verdad no es una tarea sencilla, ¿eh? Porque por un lado requerimos de una infraestructura muy costosa. Necesitamos laboratorios, aun cuando uno tenga buenos libros, simuladores,
En lo particular, me parece que uno no termina de cerrar todo el ciclo o no termina de entender todo el fenómeno si no tiene dónde poder probar que efectivamente la teoría se está cumpliendo. Y si no, ¿por qué? Por otro lado, hay como una especie de un mito que relaciona esta área con cursos de matemáticas muy complejos, ¿no? Pero bueno, yo les preguntaría, pues, ¿qué curso técnico y serio de ingeniería no es complejo o no requieren matemáticas complejas? Entonces, antes de ir y casarnos o atacar el problema con las mismas 4 ecuaciones que a todos nos da miedo, primero hay que entender cuál es el problema y luego, pues, dependiendo del problema y qué es lo que se quiere, pues plantear soluciones con lo que uno conoce, de tal manera, pues, de tratar de evitar que decir que esta área en particular es magia negra, ¿no? Todo lo que pasa en radio es magia negra, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea de esta plática, ¿no? Mostrarle de que no es tanto la magia negra, sí hay razones del por qué pasan las cosas, pero hay que entender por qué ocurre, ¿no? Una vez que entendamos eso, se pueden plantear diferentes herramientas para solucionarlo. Entonces, veamos qué son algunos de los problemas que podemos enfrentarnos, ¿no? Y para entenderlo, veamos el flujo típico de diseño, ¿no? Todo comienza con una especificación, o sea, pues, donde se le pide al diseñador pues, un sistema o un circuito que tenga tanta potencia de salida, que tenga una respuesta de figura de ruido de tanto, que sea lineal, que vaya, todas las especificaciones que se le puede pedir, ¿no? Son las características eléctricas del circuito. Luego pasa a una parte, una sección, una fase donde uno escoge la tecnología, ¿no? Bueno, se va a hacer con este transistor, con un MOS, con un arsenio de galio, mejor hacerlo con BJT, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se comienza a ver también cuestiones pues, financieras, pues, que es más barato, ¿no? Que si se va a hacer con tecnología planar, que vos si van a usar elementos concentrados, ¿no? Capacitores, inductores, SMT, de Trujol, etcétera. Una vez que ya se tiene todo esto, una idea de lo que se va a utilizar, pues pasa a una parte a la que yo le llamo la modelización. Y la modelización no es más que pues, representar estos elementos físicos, representarlos de una manera abstracta, ¿no? Es poner un modelo, ya sea un modelo matemático, ya sea un modelo de circuito eléctrico equivalente, un modelo de tabla, qué sé yo. Después que se tienen los modelos, pasamos a la parte del diagrama esquemático, ¿no? Aquí es donde ya se plantea propiamente la solución. Un diagrama esquemático de cómo van a estar conectadas o conectados los elementos que se necesitan. Y luego pasamos a una parte que es la síntesis y el análisis, ¿no? Es analizar la respuesta del circuito esquemático y pues aquí puede haber, digamos, un pequeño loop, que es un reajuste, ¿no? Y reajuste, pues porque seguramente habrá que sintonizar los valores de capacitores o longitudes de línea para que el circuito tenga la respuesta que se le está pidiendo en las especificaciones. Una vez que se tiene eso, se pasa a la parte del diseño de las mascarillas del circuito impreso o el PCB. Y seguramente pasamos a un análisis electromagnético, ¿no? Porque hay fenómenos que uno no puede considerar en el esquemático y que se consideran en el análisis electromagnético. Obviamente aquí hay otra etapa de reajuste donde hay que pues, dimensionar bien las longitudes de las líneas, a lo mejor colocar algún componente en otra parte, etcétera. Una vez que se tiene este reajuste, o se cumple con el objetivo que se quiere,
pues pasa la parte de la construcción, que pues, implica pues, hacer el PCB físicamente, montar los componentes, la soldadura, etcétera, etcétera. Y por último pasa pues, a la prueba de fuego, que es las pruebas eléctricas, y ir a tu laboratorio y efectivamente comprobar que el resultado medido resulta o supera las especificaciones o se parecen las especificaciones. Pues generalmente eso no pasa, ¿no? Generalmente regresamos a una etapa de síntesis y análisis desde el lado del esquemático. Y por eso me parece que hay tanto prejuicio, ¿no? ¿Por qué hay tantos reajustes si uno usa simuladores? ¿Por qué? No sale como dice en la simulación, o yo calculé esto en el papel y me salió esta otra cosa en el analizador, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que de una manera, pues decepciona un poco eso, ¿no? Bueno, pues una pregunta básica que podrían hacer es que, pues, que acaso los simuladores no funcionan o están mal, no funcionan en altas frecuencias. Y la buena noticia es que los simuladores sí están funcionando, ¿no? O sea, no están mal. O sea, simuladores como los que en ingeniería creo que utilizan mucho, ¿no? El ORCAD, PSPICE, Multisim. Esos simuladores funcionan y funcionan bien y van a hacer lo que tienen que hacer, pero pues la pregunta es, ¿por qué hay tanto reajuste? ¿Por qué tenemos que estar cambiando a cada rato nuestros componentes, hacer cambios en el PCB? Bueno, pues hay dos posibles razones a las cuales decimos que puede ser el modelo de los componentes y errores de fabricación. Estos errores de fabricación, estos últimos, son más tipo mecánico, ¿no? O sea, tiene que ver, pues efectivamente, con qué herramienta hiciste el circuito impreso, con qué la precisión de tu máquina, si estaba bien calibrado cuando se hizo, si lo hiciste con procesos de ácido, pues a lo mejor el ácido estaba un poco pues, ya hecho a perder, qué sé yo, ¿no? Diferentes cosas, ¿no? O la soldadura, ¿no? Pues, la persona que hizo el montaje a lo mejor no hizo bien una soldadura y vaya, entonces esos son más problemas mecánicos, ¿no? La parte electrónica, pues se traduce más en lo que es el modelo de los componentes, ¿no? Y pues veamos pues, el caso más sencillo que podemos encontrar para que vean que no se están considerando bien las cosas, es una pista, ¿no? Una pista en un PCB donde tú quieres unir dos componentes, pues básicamente lo que uno hace es un trazo de un conductor, ¿no? Entonces esto es lo que le llamamos la pista. Pero esta pista, pues hay que recordar que tiene una longitud física, ¿no? Lo que vamos a llamar el X. Entonces, si la longitud física es mucho mayor que la longitud de onda de la señal, entonces esto ya deja de ser una pista o deja de ser un conductor, ¿no? Y se convierte en un caso de una línea de transmisión. Entonces, como conductor es como si yo tuviera el dispositivo a prueba y voy a conectar otro dispositivo de prueba, pues entonces le pongo un pedazo de línea o de cobre, una tira de cobre que es la pista, y ya. Pero desde el punto de vista de la línea de transmisión, si esta pista se convierte en una línea de transmisión, pues entonces esta línea de transmisión se puede representar o se puede modelar como un circuito que tiene resistencias, tiene inductancias, capacitancias, ¿no? O sea, ya no es una conexión directa entre un DUT con otro DUT, sino que es lo que sale de un DUT va a pasar por esta red que seguramente tendrá pérdidas, seguramente tendrá desfasamiento, y eso va a llegar, esa energía que salga o resultante de este pedazo de pista, pues irá al siguiente dispositivo. Obviamente eso cambia todo pues, lo que uno esperaba a la salida, ¿no? del circuito. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que las pistas, pues en realidad ya no son pistas, ¿no? Pueden ser una línea de transmisión y hay que considerar los efectos de la línea de transmisión. Veamos otro ejemplo que seguramente algo clásico que han utilizado mucho en la universidad, ¿no? Las famosas resistencias de True Hall,
que su circuito equivalente, su modelo equivalente eléctrico sería una vil resistencia, que predomina la ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual a resistencia por corriente, ¿no? Pero si lo hacemos, analizamos esta resistencia un poco más a detalle, vamos a encontrar que esa resistencia tiene dos terminales que funcionan como un conductor. Y además tiene este empaquetado aquí, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, estas terminales, originalmente uno piensa que es como un conductor, pues si la señal que va a pasar por ahí es una señal de alta frecuencia, entonces en realidad lo que vamos a tener en el mejor de los casos, es que esas terminales tienen algún efecto inductivo y el empaquetado lo podemos modelar con un efecto capacitivo, ¿no? Entonces a esto le llamamos los parásitos asociados al elemento que estamos tratando de usar en nuestro dispositivo, en nuestro circuito, ¿no? Y bueno, si uno analiza un poco la respuesta en frecuencia de esta resistencia con todos sus parásitos, lo que obtendría es algo parecido a esto, ¿no? Una respuesta clásica, que es esta baja frecuencia, se puede ver que no hay cambios con la frecuencia, de hecho el valor óhmico se mantiene constante, y de repente comienza a haber comportamientos pues muy raros, ¿no? En vez de seguir una línea recta como se esperaba, pues comienza a bajar el valor óhmico y luego comienza a subir el valor óhmico, ¿no? Como si tuviera un efecto capacitivo y un efecto inductivo que es debido a estos parásitos, ¿no? Algo similar puede ocurrir con inductores, que ya saben que está gobernado por la ley de Ohm, ¿no? Pues saben que la impedancia de esta cosa sigue siendo J omega L. Entonces, a medida que va aumentando la frecuencia, debe ir creciendo linealmente su reactancia, ¿no? De repente comienza a encontrar un comportamiento que ya no es lineal, sino que comienza a subir de una manera medio exponencial y luego vuelve a bajar. Entonces, esto es efecto, pues parte de los efectos parásitos que va asociado al inductor. Dependiendo de cada elemento, pues así será también el tipo de parásito que tendrá, ¿no? El capacitor también, nuevamente, va bajando con la frecuencia porque es 1 sobre J omega C y de repente encuentra un punto mínimo y comienza a subir, ¿no? Otra vez, un efecto parásito asociado a este elemento que es un capacitor. Entonces, el capacitor ya deja de ser un capacitor, a cierta frecuencia se vuelve se vuelve un inductor. Todavía más complejo, veamos un transistor, ¿no? Un transistor empaquetado, pues ya saben, es la oblea, es el dado donde va el transistor, tiene pues sus conectores, o sus alambres, perdón, que van conectados al empaque. Y pues nosotros sabemos, por teoría, que el circuito equivalente del transistor puede ser algo parecido a esto, donde lo que está aquí en recuadro es el modelo del transistor clásico que analizamos en la universidad. Y el empaquetado también tendrá un equivalente, ¿no? Un circuito equivalente que, dependiendo del empaquetado, pues será así también diferente su circuito equivalente. Pero vamos a suponer que en particular tiene algo parecido a esto, ¿no? Este es un circuito aquí medio complejo. Quiere decir que el circuito completo del transistor es algo parecido a esto, ¿no? Entonces, como pueden ver, si este bloque de acá, del centro, es el bloque del transistor, que representa el transistor, todo lo que está aquí afuera de ese bloque se le llama un parásito. Entonces, el parásito está siempre metido en todos los elementos que usamos para hacer circuitos de alta frecuencia, ¿no? Entonces, si se fijan, el gran problema está en esta parte de aquí, la modelización. Si tú no tienes un modelo que te represente bien el comportamiento del dispositivo, por más que tú lo uses en tu simulador, pues el simulador hará lo que tenga que hacer, como les comentaba, ¿no? O sea, el simulador hará los cálculos que tenga que hacer basado en el modelo que tú le entregues del componente. Si este modelo es bueno, representa bien todas las características que necesitas, pues seguramente la simulación va a salir más coherente con el resultado de la medición.
Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que tenemos problemas de parásitos asociados a los elementos y que cuando uno comienza a diseñar, pues no lo toma en cuenta. Entonces, llegar a un modelo de algo físico como un transistor, llevarlo a una caja negra o una caja con una representación de circuito eléctrico equivalente o una ecuación, pues puede ser bastante complicado. Pero nosotros podemos particularizar el caso, ¿no? Y particularizar el caso, pues también veamos el caso más típico que uno ve en la universidad, ¿no? Que es el análisis de pequeña señal. Entonces, el análisis de pequeña señal para dispositivos de dos puertos, recordando esto de dos puertos, que tiene una entrada y una salida, que es casi el 98% de los casos que tenemos, pues podemos encontrar un modelo bastante bueno sin quebrarnos la cabeza, ¿no? Así como por arte de magia, lo que estoy hablando es algo que llamamos parámetros S. Los parámetros S, pues, van a decir qué es, ¿no? En realidad es un modelo de comportamiento que por lo regular describe características del dispositivo bajo prueba en función de la frecuencia. Por lo regular, ¿no? Y hablando nuevamente en pequeña señal, ¿no? Y van a decir, pues, ¿qué modela? Pues, ¿qué es lo que modela, no? Entonces, los parámetros S, pues, así como intencionalmente puse este logo de Superman porque en realidad te salva la vida y te ayuda mucho en la cuestión del diseño, pues modela cuatro cosas. Modela lo que llamamos el coeficiente de reflexión de entrada, coeficiente de reflexión de salida, coeficiente de transmisión directa y de inversa. Suena medio raro, entonces hay que entender qué significa esto de coeficientes de transmisión y coeficientes de reflexiones. Lo primero que hay que entender es que los parámetros S, en un sistema de dos puertos, que es el clásico, entrada y salida, tiene dos subíndices, ¿no? El primer subíndice representa el puerto de salida y el segundo subíndice representa el puerto de la entrada. Y matemáticamente hablando, lo que un coeficiente de reflexión o de transmisión, lo que quiere decir es una relación entre dos variables, que es una onda reflejada y una onda incidente, ¿no? Es decir, si ustedes colocan una fuente a la entrada, aquí, esta fuente generará una señal a la que llamamos una onda incidente y se topará con el dispositivo que están ustedes modelando. El dispositivo pues hará lo que tenga que hacer. Por lo general absorbe parte de la energía y la energía que no la absorbe la regresa hacia la fuente. Entonces es la onda reflejada. Entonces, dependiendo de las relaciones, perdón, la relación de la onda reflejada e incidente, dependiendo de los puertos, es como nacen estos parámetros 1,1, 2,1, 2,2 y 1,2. En términos más mundanos todavía, para mortales todavía, lo que quiero decir es que el 1,1, y este otro coeficiente, ese 2,2, cuando uno lo expresa en decibeles, lo que te da es una información referente al acoplamiento, o sea, qué tanto se acopla este dispositivo que estás modelando con una fuente en particular, una fuente de energía. Y el 2,1 y el 1,2, pues coeficiente de transmisión de directa y coeficiente de transmisión inversa, pues como que más o menos te da una idea de lo que quiere decir, ¿no? En el caso del 2,1 es cuánta energía de la onda que tú le metiste a la entrada sale a la salida. Entonces es como si fuera una ganancia. Mientras que en el caso del 1,2 es si le entra a esta salida, si tú le metes una señal aquí al puerto de salida, cuánta energía se transfiere al otro puerto de acá. Entonces a esto se le llama un aislamiento o una ganancia inversa, pero pues, para ser más coherente con el asunto, pues ese aislamiento, ¿no? Entonces, los parámetros S, pues dijimos que es modelo de comportamiento y que para cada frecuencia va a describir
estos 4 parámetros que hablamos anteriormente, ¿no? Quiere decir que para cada frecuencia tenemos valores diferentes y además los parámetros S por lo regular son números complejos. De esta manera podemos hacer una representación un poco más abstracta de los parámetros S en forma matricial, ¿no? Entonces, es decir, que para cada frecuencia tenemos una matriz de parámetros S. Y aquí viene algo interesante. Una vez que tú tienes la representación matricial de tu dispositivo, entonces puedes utilizar todo lo que conoces del álgebra lineal. Se cumplen las inversas, las propiedades de multiplicaciones, las propiedades de suma, resta, jacobianos, etcétera, etcétera. O sea, puedes tratar ahora un circuito desde el punto de vista del álgebra lineal. Por ejemplo, imaginémonos un caso como este que están viendo aquí, dos transistores, una línea, un filtro pasabanda que está hecho con línea de transmisión, y la típica pregunta es si funciona o no a la frecuencia X, ¿no? Pues lo más sano que van a hacer, seguramente muchos decir, pues hay que hacer el diagrama de Bode, ¿no? O sea, sacar el diagrama de Bode, pues ya saben que hay que calcular voltaje de salida y voltaje de entrada, hacer la relación, y bueno, eso implica que para hacer eso necesitas representar este transistor o estos transistores por su modelo eléctrico equivalente. Si recordarán de las anteriores diapositivas, verán qué tan complejo se vuelve el modelo del transistor, ¿no? Luego hay que encontrar su equivalente, de circuito equivalente de este filtro de acá. Pues son líneas de transmisiones y luego están separadas, entonces tiene otro modelo en particular. Hay que encontrarlo, colocarlo en este circuito y luego hacer pues todo lo que uno sabe de teoría de circuitos para encontrar voltajes de entrada y salida, y luego que ya lo tiene, pues ponerlo la función de transferencia para poder determinar los polos y los ceros y luego hacer la gráfica de Bode y listo, ¿no? Si, para los que todavía se acuerden, pues verán que con puros elementos discretos era algo un poco pesado, pues ahora con tener todas estas cantidades de elementos, pues la tarea es titánica, ¿no? No es imposible, es titánica. Pero ¿qué pasa si reemplazamos los componentes más difíciles por su matriz de parámetros S, ¿no? O sea, agarramos este transistor, le ponemos su matriz de parámetros S, a este también, y también a este circuitito también le ponemos sus parámetros S, ¿no? Así como existe los parámetros S, una representación matricial de los componentes activos con microcinta, también tenemos representaciones de matrices de cada uno de estos elementos. Entonces, si también los ponemos en forma matricial, con un par de demostraciones, podemos llegar a que todo este sistema es una especie de cascada, y entonces con un poco de tiempo y un software matemática, o Orca, Maple o matemática, pues uno puede llegar a conocer cuál es la ganancia del circuito y si está bien acoplado o no, para cualquier frecuencia, ¿no? Entonces observen que, básicamente, analizar el circuito es ponerlo en forma matricial, y a través de simples operaciones matriciales, matrices de 2×2, uno puede llegar a hacer todo el análisis que, a diferencia de aplicar toda la teoría de circuitos, podría tratarnos mucho tiempo, ¿no? Entonces, es una de las ventajas de trabajar de forma matricial. Así que la pregunta obligada que pueden estar haciendo es, bueno, ¿y cómo uno obtiene los parámetros S, ¿no? O sea, por ejemplo, para obtener los parámetros S necesitamos de un instrumento que se llama analizador de redes vectorial. En este caso es un analizador bastante moderno, que tiene 4 puertos. Y la idea es que uno conecta los cables de los puertos del analizador a la entrada y salida de su dispositivo que quiere medir, como en este caso, o, por ejemplo, tenemos esta foto es un amplificador de uno de los muchachos que está trabajando en Simvestab, y queremos saber la respuesta en pequeña señal de este amplificador. Entonces, es llegar a conectar los cables de entrada y salida, y pues podemos ver la respuesta en el monitor del aparato, o podemos salvarlo y llevarlos a un simulador
de circuitos de alta frecuencia, podemos ver la respuesta, y lo más interesante es que podemos ahora, teniendo como esto ya lo convertimos a un modelo de tabla o un modelo de comportamiento, podemos poner en el simulador qué es lo que pasa, saber, perdón, en el simulador qué es lo que pasa si ponemos una u otra cosa a la entrada o a la salida. Entonces ya me evité tener que sacar un modelo matemático de esta cosa o de esta otra cosa. La segunda herramienta que les quiero mostrar es sobre, o hablar un poco es sobre la carta de Smith. Amadas por uno y temidas por otros, ¿no? Pero la carta de Smith no es más que una forma de representar impedancias de una forma gráfica, ¿no? Así como tenemos cartas polares o cartas rectangulares, pues la carta de Smith lo que hace es representar impedancias. Es una cosa que nació en el 39, originalmente para hacer acoplamientos de línea de transmisión en sistemas eléctricos de potencia. Pero pues en microondas o en radiofrecuencia trabajamos mucho con números complejos. Entonces la carta se prestó muy bien para ser utilizado en problemas de radiofrecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la carta está constituida por varios círculos, ¿no? Por ejemplo, este círculo en azul que muestro representa el círculo de resistencia constante. Es decir, este círculo que ven aquí, que estoy señalando con el apuntador, representa otro círculo de resistencia constante de otro valor, de 1, este de 0.5, este de 2, y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos otro conjunto de círculos, que son las que salen, las que muestro aquí en este color rojo, ¿no? Al que llamamos círculos de reactancias positivas y círculos de reactancias negativas. Un punto sobre la carta pues, no es más que un número complejo, pero es una impedancia, es decir, que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. En este caso, pues la parte imaginaria me dice que es inductivo, que es más J, y hay que recordar que esta carta son valores, los valores en esta carta son valores normalizados, ¿no? Entonces quiere decir que la impedancia verdadera de este valor se tiene que multiplicar por un valor Z0, que es la impedancia característica, que por lo general en los sistemas de radio es 50 ohms, pero puede ser 75 ohms, 100 ohms, 300 ohms, dependiendo del problema que ustedes están atacando, ¿no? Por lo general, nuevamente, en sistemas de radio, en el diseño de circuitos de radio, por lo general este valor Z0 es 50 ohms. Entonces, ¿qué pasa si agarramos los coeficientes de reflexión de entrada o de salida y la graficamos sobre la carta de Smith, ¿no? Eso se puede hacer a través de esta simple ecuación. Y hay que recordar que esto es función de la frecuencia, ¿no? Entonces, podemos decir que comienza la frecuencia, baja la frecuencia por acá, y a medida que va aumentando en sentido horario de la manecilla del reloj, tenemos todo el conjunto de impedancias a diferentes frecuencias, ¿no? Lo interesante de esta gráfica es que cualitativamente podemos observar a qué frecuencia, cuáles son las impedancias que se adaptan o se acoplan mejor a nuestro sistema. Hay que recordar nuevamente que hablamos de acoplamiento, ¿no? Yo tengo, si esta curva azul representa el S11 del dispositivo bajo prueba, recuerden que hay manera de transformar este coeficiente de reflexión a una impedancia normalizada. Entonces, las impedancias que estén más cerca al centro de la carta, porque está referenciada a una impedancia Z0, me va a decir a qué frecuencia este dispositivo se está acoplando o recibe tiene el mejor acoplamiento con una fuente que tiene una impedancia igual a la impedancia de referencia de la carta de Smith, en este caso Z0, ¿no? Cuantitativamente, esto es cualitativamente, viéndolo gráficamente, pero cuantitativamente uno puede agarrar los parámetros S y calcular, ya darle un número al acoplamiento a través de dos parámetros que le llaman PSWR o pérdidas por regreso, ¿no? La carta de Smith con parámetros S de dispositivos activos, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo datos medidos de un transistor, ¿qué me puede decir la carta de Smith de ese dispositivo? Bueno,
así rápidamente, o las cosas más importantes, es que te puede dar información de qué impedancias va a producir inestabilidad o estabilidad en un transistor a través de círculos que se hacen a diferentes frecuencias y dependiendo de ciertas condiciones, cierta área del círculo será estable o será inestable. Entonces, ya con esto sabes tú dónde no tienes que poner la impedancia de carga o la impedancia de entrada de tu dispositivo, porque puedes producir algún tipo de inestabilidad. Lo otro que puedes hacer es que con los datos de parámetros S del transistor, uno puede representar círculos de ganancia, ¿no? Entonces quiere decir que qué impedancias me va a producir una respuesta de tantos decibeles, ¿no? 5 decibeles, 6 decibeles, etcétera. Por ejemplo, en este caso de acá tenemos en este caso de acá tenemos el amarillito. Quiere decir que cualquier impedancia sobre esta línea amarillita me va a hacer que el transistor pueda entregarte 5 decibeles. O sea, ya ahora tienes manera de conocer la ganancia del dispositivo y qué condiciones necesitas para producir esa ganancia, ¿no? Entonces, como que te dice, es como un mapa de tu transistor, ¿no? Probablemente lo más importante de la carta SMI, probablemente por lo que es amada por muchas de las personas que hacen circuitos de alta frecuencia, es la capacidad de hacer o de sintetizar redes de adaptación. Entonces, esto es si a través de la carta de impedancia, esa es la carta SMI normal, la que conocemos, pero si uno se mueve en sentido horario del círculo de resistencia constante, es como si pusiéramos un inductor en serie. Si nos movemos en sentido antihorario, es como si pusiéramos un capacitor en serie. Si volteamos la carta, lo que vamos a tener es la carta de admitancia. Entonces, si se fijan, estos círculos, los círculos de resistencia ahora se convierten en círculos de conductancia constante. Y movimientos antihorarios sobre estos círculos de conductancia producen un inductor a tierra y movimientos en sentido horario sobre el círculo de conductancia producen un efecto de un capacitor a tierra. Cuando uno une estas dos cartas, lo que va a tener es una carta más completa que le llamamos la carta ZY de Smith. Y esta carta completa hay que verla pues como un mapa, ¿no? Es como si tú estás parado en este punto de acá y quieres irte a, no sé, a este punto de por acá. Entonces, si sabes que solamente te puedes mover sobre círculos de resistencias o círculos de conductancia, lo que tienes que hacer es movimientos horarios o antihorarios sobre los círculos para poder desplazarte de este punto a este punto de acá, ¿no? Entonces es como un mapa. Para ejemplificarlo, veamos este caso, ¿no? Tenemos un transistor y tenemos una carga de 50 ohms. Pues no podemos llegar y conectar la carga de 50 ohms justamente aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tú no sabes si la impedancia de salida de este BJT es igual a la impedancia de carga que tú tienes acá. Bueno, lo vas a saber con el S22, pero de salida te digo que no son iguales, ¿no? Y si no son iguales, entonces no tienes la máxima transferencia de potencia, ¿no? Por lo que recordaba un poco el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿no? Y entonces hay que colocar una red pasiva, una red de acoplamiento entre el BJT y tu carga. ¿Cómo se diseña esta red de acoplamiento? Bueno, en primero, pues hay que recordar nuevamente que tenemos que tratar el caso de del teorema de máxima transferencia. Y entonces el teorema de máxima transferencia te dice que para que este dispositivo, este BJT, entregue su máxima transferencia a esta red de aquí, lo que tenemos que presentar es el complejo conjugado para que se eliminen las partes reactivas y queden las puras partes reales. Entonces, vamos auxiliando a la carta de Smith. Mañosamente vamos a hacer que la Z0 sea igual a 50 ohms.
Y, y nuevamente la pregunta es cómo uno hace la cajita negra, ¿no? Entonces, comenzamos por entrar a la carta de Smith con el S22 complejo conjugado, que a lo mejor es este punto de acá, por decirlo así. Por decirlo así. Y entonces, el trabajo es moverme de este punto a este otro punto de acá, que es el punto de la ZL, ¿no? Como es 50 ohms y Z0 es 50 ohms, entonces cae justo al centro de la carta. Por eso dijimos que mañosamente escogimos una carta de 50 ohms. Observen que este punto A, el punto A, está sobre un círculo de resistencia constante, que lo acabo de poner de color moradito. Y, y si uno se mueve, por ejemplo, si uno se mueve en sentido antihorario, lo que es como si pusiéramos un capacitor. Y lo vamos a mover a este punto al que voy a llamar B. ¿Por qué? Pues porque mañosamente este punto B está sobre el círculo de conductancia igual a 1, que si se fijan, corta con la ZL. Eso quiere decir que si yo me moví de aquí a acá con un capacitor, entonces yo puedo yo tengo, y me quiero mover a este punto de acá, entonces tengo que irme en sentido antihorario sobre el círculo de conductancia constante, y eso representa un movimiento, o es como si pusiéramos un inductor a tierra. ¿Qué tanto me mueva yo de aquí a acá, o de aquí hasta 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 acá? Pues va a depender del valor del nominal del elemento, en este caso del capacitor o del inductor, que se puede calcular nuevamente viendo que salen las partes imaginarias de impedancia o de susceptancias en la carta de Smith, de los puntos A, B, C, ¿no? Entonces, si se fijan, operaciones sencillas, se puede hacer la síntesis de la red de acoplamiento, ¿no? Pero lo más interesante es que existe infinidades de redes que cumplen, que uno pueda mover una impedancia que está en el punto A y llevarlo al punto C. Alguien pudo haber dicho, pues me voy por acá arriba, hasta aquí, y luego bajo por acá. Y es otra red. Alguien pudo irse a lo mejor de parranda, irse hasta por acá arriba, luego bajar, y luego irse por acá, y luego irse por acá. Existe infinidades de formas de hacer la red de acoplamiento, ¿no? Y pues nuevamente, a través de simples divisiones, multiplicaciones, uno logra hacer esta red de acoplamiento. Bueno, en conclusión, los parámetros S son una herramienta básica para representar el comportamiento del DUT en función de la frecuencia. La carta de Smith no solo es una herramienta para representar impedancia, sino que tiene otros usos, ya lo vimos. Sutilmente lo que les quise mostrar, o estuve mostrando, es que en el diseño de circuitos de RF se utiliza mucho la impedancia en lugar de voltaje o corriente. Y bueno, también muy por encima les di la idea de que podemos tratar el analizar un circuito por medio del álgebra lineal. Hay otras cosas que se pueden hacer con el álgebra lineal y con los parámetros S. Bueno, que eso tardaría un poco más de explicar, pero básicamente esto es la visión, ¿no? O sea, que con herramientas tan sencillas como parámetros S o la carta de Smith, es posible tener el diseño o hacer un diseño de algún circuito, ¿no? Y bueno, pues para ir terminando, pues hay pros y contras, ¿no? O sea, ser ingeniero de RF o no ser ingeniero de RF. Por un lado, ser ingeniero de RF te hace una persona especialista. O sea, que no tienes mucha competencia laboral. Por otro lado, las ofertas de trabajo son pocas, ¿no? Porque pues, casi
el puesto que estás pidiendo es un puesto para una empresa en particular. Y bueno, pero lo que te puedo decir es que cuando hay una oferta de trabajo, las ofertas son muy interesantes y tienen grandes desafíos. Y al final, pues, recordarles que el conocimiento es poder. No hay nada que impida que lo que tú sabes de alta frecuencia no lo puedas utilizar en el diseño analógico de baja frecuencia. De hecho, tener una visión o ser un ingeniero de RF, al estar viendo tantos fenómenos de parásitos, tienes una visión un poco más grande del problema y puedes pensar alguna otra solución, ¿no? Y pues si te gusta hacer hardware analógico, probablemente radiofrecuencia puede ser tu área, ¿no? Entonces, para que lo consideren. Por último, como les comenté, el Simvestab ofrecen sus programas de posgrado y estamos en épocas para aceptar estudiantes para el siguiente ciclo que comienza en septiembre. Aquí les muestro los requisitos para ingresar a la maestría, que básicamente los primeros 3 puntos son los más importantes, que es estar titulado de la licenciatura antes de entrar a la maestría, contar con un promedio mínimo de 7.8 o equivalente, y aprobar el proceso de admisión. El proceso de admisión está descrito en esta tablita de aquí, donde las fechas más importantes, ahorita, está el día de hoy, que termina el periodo de registro para el sistema Moodle, para solicitar este examen de preselección, y el 22 de mayo será el examen de preselección para el propedéutico. Una vez que se haga este examen, pues se evaluarán los resultados y se le hará una invitación a los candidatos para que participen en el propedéutico, que por lo general es como de un mes. Y en el caso de diseño electrónico, este año se optó por no tener un curso propedéutico, sino un examen de admisión que será por el 6 de julio, ¿no? Después de ahí pasaremos a la etapa de entrevistas y pues se le notificará a las personas que resulten ser aceptados al programa de posgrado del Simvestab, y obviamente se le pedirá los papeles que solicita el CONACYT para hacer la postulación a su beca de CONACYT. Nuevamente les agradezco, traté de hacer el tema lo más ameno posible. Les agradezco su atención, esperamos verlos por aquí, si no en este año, en años posteriores. Cualquier cosa o mayor información que necesiten del programa de posgrado lo pueden ver en la página web de nosotros, o si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer a un servidor, pues aquí está mi correo. Entonces, buenas tardes a todos y hasta luego.